En esta audiencia, escucharás cómo una fiscal anticorrupción de Quintana Roo, a 3 años de la denuncia interpuesta por un anciano de casi 90 años, se niega a judicializar la carpeta, protegiendo a una empresa que usurpó la identidad del anciano para constituirse con ayuda de un notario público, actualmente regidor en Cancún. También escucharás la determinación del juez de control justificando la actuación de la Fiscalía, determinación que fue revocada a través de un amparo que fue combatido por la fiscal anticorrupción y por el notario, quienes interpusieron un recurso de revisión contra el amparo concedido al anciano. Una vez corroborado audio y video, iniciamos grabación. Siendo las 14 horas con 13 minutos del día 30 de junio de 2022, se hace conocimiento de los intervinientes que el motivo de demora en la presente audiencia es en virtud a que el ciudadano juez, minutos antes de dar inicio a la presente, concluyó la audiencia dentro de la carpeta administrativa 97/2019. Dicho lo anterior, en apego a la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Quintana Roo, el Poder Judicial del Estado le hace del conocimiento que el aviso de privacidad puede ser consultado en el acceso principal de la Administración de Gestión Judicial de este órgano jurisdiccional y en la página web www.tsjqroo.gov.mx. Nos encontramos reunidos por videoconferencia en los juzgados de control y Tribunal de Juicio Oral Penal del Distrito Judicial de Solidaridad Quintana Roo a efecto de llevar a cabo la audiencia para resolver peticiones de las partes que requieran debate o producción de prueba, derivada de la carpeta auxiliar 144/2021, misma que será presidida por el juez de control, licenciado Fernando León Chávez. En este momento recibimos al juez. ¿Es cuanto, su señoría? Buenas tardes, gracias. Se declara abierta la audiencia. Pido por favor se identifiquen. Fiscal. Buenas tardes, su señoría. Extensivo a todos los presentes. Comparece la licenciada en Derecho, Rita Ramoramas, fiscal del Ministerio Público, con datos ya registrados ante la administración de este juzgado. Y me identifico en la presente audiencia con mi credencial de trabajo con número de empleado 24234, que me acredita con el cargo presente. ¿Es cuánto? Bien, gracias. Por asesoría jurídico-victimal. Sí, Fabiola Cortés Miranda, con datos ya proporcionados a la administración de este juzgado, me identifico con cédula profesional número 9904149, misma que pongo a la vista para los efectos legales conducentes. Bien, gracias. Por la defensa, ¿quién comparece? Sí, adelante. Hola, muy buenas tardes, su señoría. Comparece la licenciada Lilia Michel, quien se identifica en este acto con la copia certificada de la cédula profesional número expedida por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, la cual ya obra en registros de la carpeta en la que se actúa. Y comparezco por mi patrocinado, el licenciado Jorge Rodríguez, cuanto, su señoría, la cual pongo a la vista la copia certificada. Sí. Gracias, licenciada. ¿Quién más? Buenas tardes, su señoría. Comparece ante usted el licenciado en Derecho Pablo, designado como defensor particular del señor Miguel Ángel, y me identifico mediante cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, con números, la cual pongo a la vista para efectos de publicidad. Asimismo, manifiesto que los demás datos de identificación ya se encuentran previamente registrados en autos de la carpeta en la que se actúa. Es cuanto, señoría. Sí, licenciado, gracias. En el recuadro que dice Miguel se identifican. Muy buenas tardes, señoría. Comparece el licenciado Luis Raimundo, defensor particular del señor Miguel Severiano, y me identifico con la cédula que pongo a la vista de la Cámara, cuyos datos ya obran en la carpeta en que se actúa. Es cuanto, su señoría.
¿Quién le acompaña, licenciado? El señor Severiano. Su servidor Miguel Severiano, representante legal de la empresa. Bien, gracias. En el recuadro que dice Miguel Ángel, ¿se identifica? Mi nombre es Miguel Ángel, estoy en calidad de indiciado. Me identifico con mi credencial de lector, la cual pongo a la vista, ya con datos registrados en la carpeta. Es cuanto. Bien, gracias. La asesora jurídica hará notar al juzgador la reiterada negativa de la fiscal Diana Ramón Oramas de realizar un desglose por el delito de usurpación de identidad, que no es competencia de la Fiscalía Anticorrupción, así como de su reticencia a judicializar la carpeta, además de la falta de motivación de su determinación, con lo que se ha negado a la víctima el acceso a la justicia. ¿Quién solicitó la audiencia? Yo, señoría. Tiene el uso de la voz. Gracias. Esta audiencia se solicitó para controvertir el acuerdo de fecha 23 de marzo del presente año, dictado por la fiscal anticorrupción, Diana Ramón, en el que no acordó favorable hacer el desglose de la carpeta de investigación, terminación 08/2020, hacia la Fiscalía General del Estado, por lo que hace al delito de usurpación de identidad en agravio de la víctima Lorenzo Manrique Rosado. Este es el acto, señoría, que se controvierte, y para que usted pueda comprender por qué se está solicitando o controvirtiendo esto, por segunda ocasión, porque ha acordado reiteradamente que no va a hacer el desglose, voy a darle algunos antecedentes de este asunto. Esta carpeta de investigación se inicia en junio de 2020 con una querella por parte del señor Lorenzo Manrique. Estábamos 2020 en plena pandemia. El señor Lorenzo Manrique Rosado es un señor que actualmente tiene 88 años. ¿De qué se querella el señor Lorenzo Manrique? El señor Lorenzo Manrique se duele, señor juez, de que sus datos personales, su identificación, su personalidad, fue utilizada para constituir una empresa denominada Xuanxun SADCB. Empresa que se constituyó en el año 2013. ¿Y por qué se enteró el señor Lorenzo Manrique de esta constitución de esta empresa? Pues porque esta empresa participó recientemente en obras realizadas en Playa del Carmen, específicamente en la Quinta Avenida, obras que fueron muy controvertidas. Se entera el señor Lorenzo Manrique que él es socio de esta empresa Xuanxun, a la que se le adjudicaron obras en esta Quinta Avenida por alrededor de 38 millones de pesos. El señor Lorenzo Manrique, entonces, acude a presentar la respectiva querella, acompañado por sus asesores jurídicos, la de la voz, y el licenciado Moisés Araujo Olmos. Como parte de las indagatorias que hemos realizado, que realizamos para poder presentar esta querella, pues fue la obtención de el acta mediante la cual se constituyó esta empresa, en la que también está otro socio, un socio de nombre Cirilo Macedo, quien, por cierto, ya falleció, esto ha de haber sido, si mal no recuerdo, por ahí del año también 2020. Un hombre que pues también falleció en la pobreza, en el abandono,
y que está muy lejos de ser socio de esta empresa Shuangshun SADCB. El señor Lorenzo Manrique, para que usted vea a la víctima y no al nombre, como le digo, es un señor de 88 años que empezó a trabajar desde los 12 años, según recuerdo me dijo, 12, 13 años. Y tiene otra gran desventaja social. Él es analfabeta, señor juez. O sea, él no sabe ni leer ni escribir. Los documentos que ha firmado a través de su vida, los ha firmado una vez que sus hijas crecieron, pues con el apoyo de ellas, que sí saben leer y que sí saben escribir. Por lo tanto, él reitera lo que nosotros hemos también ya logrado acreditar indiciariamente, que es que él no firmó ni constituyó esa empresa, Shuangshun SADCB, lo cual se logró acreditar ya con un peritaje de la Fiscalía General del Estado de julio del 2021, un dictamen en grafoscopía con número de terminación 13.653, diagonal 2021, en el que la perito concluye que no es el mismo origen gráfico la firma que, como Lorenzo Manrique Rosado, aparece en el instrumento público 229, de fecha 22 de marzo del año 2013. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hemos insistido. El señor Lorenzo Manrique Rosado no constituyó la empresa Shuangshun SADCB. ¿Cuál es el delito que se denuncia? ¿Cuál es el tipo penal por el que se presenta esta querella? Lo es el de usurpación de identidad. Este delito es un delito que se cometió entre particulares que cometieron los aquí señalados en agravio de la víctima Lorenzo Manrique Rosado. A todas luces, en este delito no hay la participación de ningún servidor público. Por lo tanto, la Fiscalía Anticorrupción no es competente para conocer de este asunto. Y le voy a comentar algo. ¿Cómo es que llega esta carpeta a la Fiscalía Anticorrupción? Pues llega de una manera también muy extraña. Y le voy a decir por qué extraña. Porque el 11 de agosto de 2020, la fiscal Alicia Beatriz Huitzil Cupul determina o le envía a la fiscal Diana Ramón Oramas la carpeta de investigación, en la que le dice que se recibió por el delito de usurpación de identidad. Y le dice que de los hechos ahí manifestados en la querella, pudiera ser constitutivo del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, señalado en el artículo 207, e incluso señala inciso D del Código Penal del Estado de Quintana Roo. Ese tipo penal no tiene nada que ver con el delito de usurpación o con los actos que se relacionan con la figura de la usurpación de identidad en lo absoluto. ¿Qué dice el artículo 207, inciso C, del Código Penal del Estado de Quintana Roo? Inciso D, perdón. Uso ilícito de atribuciones y facultades. El servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios o colocaciones de fondos y valores con recursos económicos. Para mí es claro que seguramente sí existen otros delitos que sí son competencia de la Fiscalía Anticorrupción, pero no el preciso delito de usurpación de identidad que, insisto, se realizó entre
particulares. Por lo tanto, esta fiscalía no es competente. ¿Por qué no es competente? Pues porque aquí hay una limitante en su actuación, es una limitante legal, no es una ocurrencia. Lo dice la propia Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, en su artículo 21. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción estará adscrita a la Fiscalía General y tendrá por objeto la investigación y persecución de los delitos establecidos en la sección 4ª del libro 2 del Código Penal del Estado de Quintana Roo, que sean considerados actos de corrupción. Entonces, insistimos, este delito por el cual denunciamos usurpación de identidad no se encuentra en esta sección en la que sí es competente la Fiscalía Anticorrupción o de los delitos que sí puede conocer y por los cuales sí puede ejercitar la acción penal la Fiscalía Anticorrupción. No, este delito no se encuentra ubicado dentro de ese catálogo. Por lo tanto, existe una prohibición expresa de la ley sobre la competencia que tiene la Fiscalía Anticorrupción en el conocimiento de este delito. E insisto, sí puede haber otros delitos relacionados con la actuación o con la contratación de esta empresa, pero no el particular delito al que me estoy refiriendo, que es la usurpación de identidad. Por lo tanto, vuelvo a insistir y vuelvo a solicitar a la Fiscalía Anticorrupción que haga un desglose de la carpeta y que remita esta a la mesa o al área que considere competente de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Pues porque de no hacerlo, se continúa vulnerando el derecho que tiene mi representado del acceso a una justicia pronta. Se continúan vulnerando los derechos establecidos por principio de cuentas, pues en el numeral 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un derecho humano de acceso a la justicia, que hasta este momento no se ha dado. El acceso a una justicia pronta, que también está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 16. Los servidores públicos de las instituciones de procuración e impartición de justicia deberán atender las solicitudes de las partes sin causar dilaciones injustificadas. Y en este caso se está causando una dilación injustificada. ¿Por qué? Porque como ya se lo expliqué, si nosotros atendemos al tipo penal por el cual fue remitida esta carpeta de investigación, pues será materialmente imposible que se llegue a configurar delito o a imputar delito a los aquí señalados y a reconocer como víctima al señor Lorenzo Manrique. Por eso es que estamos solicitando ese desglose. Esta carpeta, señor juez, tiene ya todos los elementos para ser judicializada por el delito de usurpación de identidad. ¿Por qué? Porque como ya le comenté, existe ya uno de los datos de prueba principales, rectores, que es la pericial en grafoscopía. Se acreditó también ya la existencia de la constitución de la empresa Xuanxun SADCB. ¿Por qué? Porque el notario ya remitió esa acta mediante la cual se constituyó. También ya se obran en la carpeta de investigación otros elementos, como es el que esta empresa sí realizó actos jurídicos con el Ayuntamiento de Solidaridad, es decir, sí utilizó esa acta constitutiva en la que usurpó o la que constituyó mediante la usurpación de identidad del señor Lorenzo Manrique para realizar actos.
Entonces, están dadas las condiciones para que se dé esa judicialización de esta carpeta. Sin embargo, la fiscal Diana Ramón sigue siendo persistente en no hacer el desglose respectivo, por lo cual se está negando el acceso a la justicia a mi representado. Y es esa la cuestión que aquí se plantea y la que le solicito, señor juez, que por segunda ocasión no regresen esa carpeta a que la fiscal anticorrupción vuelva a realizar un nuevo acuerdo en el que vuelva a analizar, porque sus argumentos son los mismos, no hay argumentos. Aquí no hay argumentos y no los hay porque la fiscal dice pues que son posibles actos de corrupción. La fiscal se ha cuidado de decir qué delito está investigando. A ella se lo remitieron por el tipo penal que ya le mencioné, pero ella se ha abstenido de decir qué posible delito está investigando. Y dice que eso que se puede hacer una reclasificación hasta el momento de los alegatos de clausura, lo cual es cierto. Pero aquí hablamos de competencia. O sea, no vamos a hacer aquí, no vamos a llegar a unos alegatos de clausura con un fiscal acusador que no tiene competencia. Insisto, no lo digo yo, lo dice la ley orgánica. La ley orgánica menciona cuáles son los delitos en los que tiene competencia. Y lo menciona no una, sino múltiples veces, en los delitos que sean de su competencia. Si no existiera esa competencia, podría la fiscal seguirse ocupando de este delito e imputar por él los que tienen que ver con actos de corrupción y los que tienen que ver con otras situaciones. Pero no, la ley es explícita. Por lo tanto, se insiste en que se realice ese desglose, porque le reitero, los argumentos de la fiscal siguen siendo los mismos. Confirma la competencia, dice, toda vez que esta carpeta inició en la Fiscalía General del Estado y se remitió a la misma Asuntos Internos, y de Asuntos Internos se remitió a la Fiscalía Especializada, al considerar posibles actos de corrupción. Y también hace la fiscal una disertación de qué son los actos de corrupción y dice que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas es una plaga insidiosa que tiene amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. En eso que acaba de escuchar, no hay ningún solo argumento jurídico, ningún solo sostén legal para que la fiscal anticorrupción continúe insistiendo en hacerse cargo de esta carpeta que, como reitero, está para ser judicializada. Y lo que se está haciendo con esta actuación es negar el acceso a la justicia a un señor que tiene 88 años. Ello violando gravemente sus derechos humanos. Estamos hablando de un señor que debería ser tratado de una manera especial, haciendo las adecuaciones necesarias en atención a su edad, y no, se sigue y se continúa retardando el procedimiento penal. Por lo tanto, señor juez, le solicito que no se remita nuevamente o que no se deje o se delegue nuevamente a la fiscal anticorrupción esta determinación, que sea usted el que determine y ordene que se realice el desglose respectivo, porque el argumento de la fiscal ha sido este que le acabo de leer por segunda ocasión. No hay argumento legal, no hay argumento jurídico. Es una disertación sobre qué es la corrupción, pero nada más. Por lo tanto, reitero esa petición, señor juez. ¿Es cuánto?
La denuncia del señor Lorenzo se presentó en junio de 2020 por usurpación de identidad ante la Fiscalía General del Estado, que la remitió a la Fiscalía Anticorrupción, la cual es incompetente, puesto que el delito se cometió entre particulares. Sin embargo, la fiscal de Anticorrupción, Diana Ramón Oramas, lleva años engrosando la carpeta, pero sin querer judicializarla ni hacer un desglose. Actualmente, julio de 2023, se encuentra en trámite el recurso de revisión interpuesto por la fiscal en contra del amparo concedido al anciano de casi 90 años. Bien. Gracias. Fiscal. Gracias, señoría. Solicito desde este momento se declare el presente recurso interpuesto por la asesora jurídica como improcedente. Esto atendiendo a lo dispuesto por la tesis en materia penal con número de registro 2024-337 del libro 11 de marzo de este año 2022, que tiene como título recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es improcedente contra la resolución del Ministerio Público de la Federación que determina carecer de competencia por razón del fuero para conocer de los hechos denunciados, al no ser una decisión que implique o sea equiparable a una abstención de investigación. Para mejor explicación, he de mencionar que esta tesis y el amparo que se analiza en la misma resulta de que el juez de control declaró improcedente el medio de defensa precisamente interpuesto por una de las partes al considerar que la determinación era irrecurrible a través de este medio, toda vez que no generaba la terminación de la investigación y tampoco se trataba de una omisión o abstención que suspenda o paralice la investigación, ya que como justificación a esta tesis se tiene que analizar lo siguiente, su señoría. La materia del presente recurso está limitada a analizar las decisiones que versen sobre abstención de investigación, archivos temporales, aplicación de un criterio de oportunidad y no ejercicio de la acción penal. Y si bien los supuestos normativos que prevé expresamente este numeral no son taxativos para decidir sobre su procedencia, lo cierto es que el acto que se somete a control judicial debe tener como consecuencia interrumpir, ya sea de manera temporal o definitiva, la investigación y consigo el ejercicio de la acción penal, lo cual no acontece de ninguna manera en el presente caso. De modo que nulifique la posibilidad de obtener una sentencia condenatoria contra el imputado. Refiere que una decisión de la autoridad ministerial que estime carecer de competencia o se declare, en este caso, competente esta autoridad, no cumple con las características precisadas, ya que no se trata de una determinación que implica o sea equiparable a una abstención de investigar, porque no impide la continuación de la indagatoria, sino de la decisión que tendrá implicación para determinar qué autoridad será la que continúe con la integración de la carpeta de investigación. En ese sentido, esta tesis antes invocada es aplicable directamente al presente caso, y para lo cual quiero aclarar lo siguiente. La asesora jurídica refiere de un desglose, no. Lo que solicitó, lo que se solicitó como por parte de la asesoría jurídica fue que esa autoridad se declarara incompetente para investigar, lo cual en un primer momento, y para que usted pueda tener conocimiento, se emitió un acuerdo de fecha 26 de agosto del año 2021, su señoría. Este acuerdo fue el que dio origen a la presente carpeta auxiliar, toda vez que en ese acuerdo referían dos circunstancias, una que es la competencia, precisamente donde reiteré mi competencia, y otro respecto de actos de investigación.
en los cuales en su momento el juez de control ordenó analizar nuevamente respecto a actos de investigación y competencia, que así se hizo, y respecto de este último, recayó el acuerdo en el cual hoy se duele la asesora jurídica y que nos tiene en la presente audiencia, en el cual únicamente versa respecto de la competencia a la cual se reitera esta autoridad. Su señoría, como bien hizo mención la asesora jurídica, si bien solicito se declare improcedente, sin embargo, daré contestación para efecto de que usted pueda resolver conforme a derecho. Esta carpeta de investigación efectivamente se inició a través de la denuncia interpuesta por el ciudadano Manrique Rosado en Fiscalía General, siendo que de un análisis tanto de las documentales como de los hechos que menciona la hora abogada y que ya expuso ante su señoría, dicha carpeta fue remitida por incompetencia a asuntos internos y a su vez Asuntos Internos nos remite la carpeta de nosotros al considerar que se podía tratar de actos de corrupción. Esto, su señoría, fue en fecha 20 de agosto del año 2020. A dichos abogados se les notificó que la presente carpeta de investigación se encontraba aquí desde fecha 26 de agosto del año 2020. La abogada refiere, a efecto de establecer que no existe ninguna omisión por parte de esta autoridad, que la suscrita está violentando el derecho humano del artículo 1 constitucional al negarse el acceso a la justicia. He de mencionar, su señoría, que a partir de esa fecha en la cual yo conocí la carpeta, he realizado actos de investigación precisamente tendientes al esclarecimiento de los hechos. No existe ninguna omisión de mi parte. Inclusive, a través del acuerdo de fecha 24 de agosto del año 2020, he realizado y pronunciado respecto de todas y cada una de las solicitudes que en su momento realizó la parte victimal al momento de realizar su denuncia y que no se habían realizado ni pronunciado. La suscrita, al conocer la carpeta, dio cabal cumplimiento, analizó, realizó las investigaciones pertinentes y ha continuado su investigación. Ahora, refiere la abogada que se violenta el derecho del acceso a la justicia porque la presente carpeta de investigación no se ha judicializado, que a su consideración existen datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar sus pretensiones y que se está retrasando el procedimiento penal. He de mencionar, su señoría, que esta fiscalía se declara competente en razón a que precisamente las manifestaciones vertidas por la hoy víctima refiere respecto de contrataciones de obras públicas, tal y como lo hizo mención la abogada. Dichas contrataciones de obra pública están relacionadas con servidores públicos. No obstante, esta fiscalía precisamente ha realizado diversas actos de investigación, como son las solicitudes a diversas instituciones, entre ellos el Ayuntamiento de Solidaridad, para precisamente ir al esclarecimiento del hecho. Ahora, hay dos vertientes, su señoría. La asesora jurídica me dice, no, eres omisa, no investigas, y al mismo tiempo me solicita actos de investigación. Entonces, hay que ser también congruentes en cuanto a las peticiones respecto a que, por cuanto a que esa autoridad ha sido omisa. No, su señoría ha realizado actos de investigación precisamente tendientes al esclarecimiento de los hechos. Mi trabajo es precisamente desahogar todos y cada uno y ir llevando a cabo el esclarecimiento de los hechos. Cuando se reúnan indicios suficientes, datos de prueba para poder establecer precisamente la conducta delictuosa, bueno, estaré en posibilidad para pronunciarme o para declararme incompetente o no de la presente carpeta. Sin embargo,
Reitero que en la presente carpeta sí se considera que son actos de corrupción. Si bien el citado numeral 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía refiere que respecto de delitos de la sección cuarta, también refiere respecto de que sean delitos de actos de corrupción. Si bien se expresa cometidos por servidores públicos, hay otra parte también consecutiva que dice o por particulares, es decir, no únicamente los servidores públicos incurren en actos de corrupción, únicamente tenga que ser la calidad de servidor público para que sea un acto de corrupción. Eso es lo que se está analizando en el presente caso, precisamente porque existen servidores públicos relacionados a la naturaleza del hecho. Si bien refiere que fue respecto de una constitución de esa empresa, también el dicho numeral usurpación de identidad en el artículo 195 dice para fines ilícitos, siendo uno de los elementos del tipo penal. ¿Qué fines ilícitos? Bueno, su señoría, eso es lo que estamos investigando. Los fines ilícitos en las contrataciones ilícitas de obra pública, que fue el motivo por el cual la hoy víctima se enteró precisamente que existía una empresa a su nombre. Ahora, su señoría, reitero, solicito se declare por improcedente el presente recurso porque toda vez que no es materia, y también como con segunda consideración, no existe omisión por parte de la suscrita, porque lo que la abogada pretende realizar es que yo deje de hacer actos de investigación. Dice, el Ministerio Público no ha judicializado, el Ministerio Público cuenta con datos de prueba y se está negando el acceso a una justicia pronta y expedita. He de mencionar, su señoría, que a través de la constancia de acceso a los registros, precisamente, de fecha 17 de mayo del año 2022, el cual hice constar, en donde la abogada me presenta un escrito, precisamente solicitándome copias de la carpeta de investigación. Al tratarse de la parte victimal y una etapa desformalizada, esta autoridad pues requiere de manera económica ciertas peticiones para que las pueda atender. Esto es, su señoría, se le hizo el comentario a la abogada que mi pretensión era desahogar con precisamente con la hoy víctima, una prueba anticipada, a lo cual ella se enojó, se negó, reiterando que yo no soy competente para hacerlo, pero no estamos hablando de que si en esta audiencia ella está diciendo que su representado tiene 88 años y que no se están realizando las diligencias pertinentes y que se debe de tratar con especial énfasis, lo cual se contrapone precisamente a Se apagó su micrófono, fiscal. ¿Ahí me escucha, señoría? Sí. Sí. Reiterando la última parte respecto de que se supone que al ser una persona mayor de edad, que se deben de tomar las adecuaciones pertinentes para su proceso. También al hacerlo de su conocimiento, su señoría, que se ha realizado así. Tanto las actos de investigación de trabajo social fueron adecuados precisamente para que la persona de una avanzada edad tuviera todas las comodidades y el personal se desplazara hasta allá. Entonces, reiterando lo de mi constancia de acceso a los registros, ahí mismo se hizo constar que ese fue el motivo por el cual pues el enojo de la abogada me dijo que no, que yo no debo de hacerlo, que no iba a acceder. Entonces, está aquí ante su señoría diciéndole que soy la omisa en realizar actos de investigación y que se está negando el acceso a la justicia, cuando realmente es la parte asesoría victimal que no abona ni ayuda a la Fiscalía a llevar a cabo realmente la investigación a buen puerto para el esclarecimiento de los hechos. Y si bien, su señoría, como bien hizo referencia a la asesora jurídica, en caso de considerar la suscrita, que cuenta con elementos para judiciar por diversos delitos, entre ellos actos de corrupción, llevarlo ante el juez de control
La manifestación en el acuerdo de la clasificación jurídica es precisamente eso. Si considero que cuento con datos de prueba y que es mi competencia considerar ser actos de corrupción, el juez de control en la audiencia inicial valorará todos y cada uno de los datos expuestos y en todo caso podrá él considerar y resolver si efectivamente se da ese delito que se considera un acto de corrupción o en su caso remitirlo, determinarlo conducente y remitirlo al área correspondiente. Mis actuaciones son totalmente válidas toda vez que formo parte de la Fiscalía General. Soy Ministerio Público y si bien hay una especialización, ello no quiere decir que no conozca en cuanto a la investigación de los diversos delitos. Reiterando su señoría mi petición, toda vez que no existen violaciones a derechos humanos y todo lo argumentado por la asesora realmente son manifestaciones meramente subjetivas, porque sí existen actos de investigación y no hay omisión que perseguir en el presente asunto. Es cuanto. Bien, gracias. Previo a continuar con esta audiencia, dado a cuestiones que resolver con la administración por carga laboral, voy a ordenar un receso de 2 minutos, solo para atender esta situación, y continuaremos. Ahorita que regresemos, defensa particular, le toca el uso de la voz a ustedes. 2 minutos, por favor. Se suspende grabación. Una vez transcurrido el tiempo decretado, se reanuda la audiencia. Recibimos al juez. Es cuanto, su señoría. Gracias, licenciada. Continuamos con esta audiencia. ¿Se le concede el uso de la voz? A la licenciada. Buenas tardes, su señoría. Sí. Buenas tardes, su señoría. Primero que nada, quisiera que se tuviera por justificada la inasistencia de mi patrocinado en virtud de la enfermedad que está padeciendo, de acuerdo al escrito que se presentó con número de ID el día de hoy a las 6, aproximadamente a las 6 de la mañana, que es el número de identificación 176-824, toda vez que fue diagnosticado con neumonía bacteriana y le dieron reposo absoluto por 6 días, del 28 de junio al 2 de julio. Es motivo por el cual mi representado, el licenciado Jorge, no se encuentra presente en la presente audiencia. Bien, continúe. Ahora bien, en cuanto a lo expuesto, por parte de mi defendido, que está señalado como investigado, tanto en el supuesto delito de usurpación de identidad y en la incompetencia que fue decretada y donde se le está atribuyendo, se le está investigando por el delito de uso indebido de atribuciones y o facultades, no obstante de que él no se encuentra, como el capítulo mismo lo dice, que el artículo 207, si mal no recuerdo, si ahorita lo corroboro su señoría, debe de ser un primer elemento que sea un servidor público, lo cual no ocurre en el caso particular de mi defendido, porque si bien es cierto, es un notario público, de acuerdo al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que es cualquier cargo de elección popular, empleo o función en la cual se conforme parte de la administración pública de un Estado. Para lo cual, me permito citar el rubro, el registro de la jurisprudencia, la cual establece que los notarios no son servidores públicos, la cual es el número siguiente. Denme un segundo. Ahora bien, el delito por el que se le está investigando, el rubro, permítame, el rubro de la tesis de jurisprudencia es el 177903, en el cual claramente establece que los notarios no tienen la calidad de servidor público, por los motivos y fundamentos que establece el artículo 108 constitucional. Toda vez que mi representado no cumple con la calidad de servidor público, ya que lo que tiene es delegada una patente para el ejercicio de sus funciones, lo cual es un particular. Ahora bien, es
total y absolutamente improcedente que se les ha investigado por ambos delitos, porque efectivamente tanto sus funciones o facultades no está ser servidor público, no como lo establece la fiscal en el inciso D, porque él no recibió ni participación ni contrató ninguna obra. Él no se encuentra dentro de sus presupuestos. Ahora bien, y por el otro delito, por el cual también ilegalmente se le está investigando, pues él no usurpó la profesión, no usurpó la identidad porque él no ocupó y él no ha obtenido ningún lucro. Él únicamente hizo el desempeño de su cargo para la constitución de una empresa, la cual, si efectivamente no existe la voluntad expresa de los constituyentes, de los socios, como lo dice la asesora, ya que no plasmaron su firma, como supuestamente también lo establece, y se duele de la edad avanzada con la que cuenta, que debería de tener, que es realmente muy respetable y que tenga la calidad que tiene de vida a sus 88 años, puede estar llevando un procedimiento para lo cual, él me imagino, es la reparación del daño de una persona moral que no existe, la cual se vio involucrada en unas contrataciones de relevancia de una obra. Entonces, si no existe, esto sería competencia ni siquiera de la Fiscalía, de un asunto de una nulidad absoluta por falta de consentimiento en materia de civil, ya que, y señoría, yo creo que también debería ser los apercibimientos necesarios para que se guarde el decoro y el orden dentro de esta audiencia para evitar gesticulaciones que no son procedentes y no corresponden a las formalidades de una audiencia, aunque como fuera presencial. Ahora bien, retomando el tema que le estaba manifestando, el notario, dentro de sus funciones, constituye empresas, no las constituye él, se utiliza el protocolo y da fe de los hechos, para lo cual se constituyeron 2 personas, las cuales ellos manifiestan que no fueron, y actualmente y sorpresivamente la persona no sabe leer ni escribir, lo cual hay mucho analfabetismo en el país. Sin embargo, también había que acreditarlo por el tema de si manifestó su voluntad, lo cual es, y para no redundar más, su señoría, que esto ni siquiera es una persona moral que no ha surgido a la vida, de hecho, porque no manifestaron su voluntad, que es lo que está entrañándose en el delito de usurpación de identidad, no debería de ser tampoco materia ni siquiera penal. Estamos hablando de una nulidad absoluta de dicho acto o negocio jurídico, lo cual no produciría ningún efecto, ya que si ellos no firmaron esa acta constitutiva, tampoco tendrían derecho a lo que persiguen, que es la reparación del daño. Y solicito que se declare incompetente porque tampoco mi representado es un servidor público para ser investigado como tal, porque no reúne el primer elemento de ser servidor público. No obstante que, como si bien es cierto, también lo dijo la representación social, se da corrupción entre los particulares. Pero, sin embargo, mi representado no participó de ninguna contratación. Entonces solicito que se resuelva conforme a derecho y que se tenga por justificada la inasistencia de mi representado. Es cuanto, su señoría. Bien, gracias. Licenciado Michel, se tiene por justificada la inasistencia de su representado. Licenciado Pablo, ¿alguna manifestación? Sí, su señoría. Esta defensa se ciñe en la forma a la solicitud de la licenciada Fabiola Cortés Miranda, asesora particular de la supuesta víctima, con objeto que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción decline su competencia. Esto en razón a la especialización administrativa interna de la Fiscalía General del Estado, derivado a que mi defendido carece de la calidad específica de servidor público, ya que no ha trabajado para el Estado en ninguno de sus 3 niveles de gobierno, por lo que no ejerce la función pública. Máxime que el delito que se investiga es el de la posible, y digo posible, usurpación de identidad, la cual aún no ha sido determinada y existen actos de investigación en vía de desahogarse. Es por ello, señoría, que esta defensa particular insiste en que esta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción decline su competencia. Es cuanto.
Gracias, abogado. Licenciado. Licenciado. ¿Me logra escuchar, licenciado? Tendría usted el uso de la voz, pero necesitaría prender su micrófono. Ya, tuve problemas con el micrófono. Ahora. Con su veña, su señoría, yo me adhiero a las manifestaciones y consideraciones de derecho hechas valer por la Fiscalía. Sin embargo, es bueno observar que hasta este momento no he escuchado yo ninguna argumentación jurídica, ¿sí? De parte de la representante de la supuesta víctima, en el sentido de controvertir el acuerdo dictado por la Fiscalía. Como también ninguna de la pretensión de la defensora, de la representante de la víctima, pues tampoco podamos encuadrarla dentro de las hipótesis del 258. No ha habido ningún acto, ninguna negativa de abstención de investigación por parte del Ministerio Público, no ha hecho ninguna orden tampoco de archivo temporal, ni tampoco ha aplicado ningún criterio de oportunidad, ni tampoco ha dictado ningún ejercicio, no ejercicio de la acción en el presente asunto, por lo cual no veo ninguna de las hipótesis que pueda encuadrar en la pretensión de la representante de la víctima. También es menester hacer la observación de que únicamente pues, ha estado hablando y mencionando cuestiones personales de las supuestas víctimas, que están en pobreza extrema, que no saben, que sí saben, y no ha presentado ningún argumento jurídico con la cual justifique alguna violación a la esfera jurídica de la posible víctima. Por lo tanto, yo considero también que debe de declararse improcedente la solicitud de ella en ese sentido, ¿sí? Y por otro lado, pues yo creo que quien está llevando a cabo la investigación es parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, no es un particular, ¿sí? A quien le compete investigar los delitos de acuerdo con lo que nuestra Carta Magna establece. Por lo tanto, creo que los actos de investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, que en cuanto es especializada y específica, pero son actos de investigación encuadrados dentro de nuestra Carta Magna. Es cuanto, su señoría. Bien. Gracias. Señor Miguel Ángel, ¿alguna manifestación? Su señoría, no, yo estoy de acuerdo en lo que dijo mi abogado, mi representante, y es cuanto a lo que tengo que decir. Bien, gracias. Señor Miguel Severiano, ¿alguna manifestación? Igualmente me sumo y bueno, pues también en cuanto a lo que diga mi licenciado, pues estoy en acuerdo totalmente con él. A pesar de que las defensas de dos de los imputados coincidieron con la asesora jurídica en la incompetencia de la Fiscalía Anticorrupción, el juez de control resolvió en el sentido de que la fiscal anticorrupción puede seguir investigando y que en su momento decida si judicializa la carpeta o hace un desglose, sin tomar en cuenta la grave dilación en la investigación que acumulaba más de 2 años al momento de la audiencia. Bien, gracias. Se declara cerrado el debate y se procede a resolver. Esta autoridad es competente para conocer y resolver en el presente asunto por sistema, materia, fuero y territorio. Materia penal, fuero común, territorio, ya que los hechos que son sometidos a consideración ocurren en la demarcación territorial en el cual el de la voz ejerce funciones y tiene imperio. Del contenido de esta audiencia hemos advertido por parte de Asesoría Jurídico Victimal la solicitud siguiente. En específico, desglose
de carpeta de investigación y remisión a área competente de la Fiscalía General del Estado a efecto de la investigación de la posibilidad de un hecho que la ley señala como delito de usurpación de identidad. Sustenta su petición en los datos de prueba consistentes en la creación de una empresa, Xuanchun, que la personalidad de la víctima fue utilizada para crear dicha empresa, a la cual se le adjudicaron obras por 38 millones de pesos. Que su representado, Lorenzo Manrique, tiene 88 años de edad, es analfabeta y no tuvo la capacidad de poder constituir dicha empresa, ya que incluso sus hijas le han ayudado a sus actos y negocios jurídicos. Que el tipo penal de usurpación de identidad es cometido por particulares, que en este caso no existe ningún servidor público. Sin embargo, el 11 de agosto del año 2020, el fiscal Victil Cupul determinó se envíe a la fiscal Diana Ramón la carpeta por usurpación de antigüedad, lo cual no tiene nada que ver con los hechos o con la existencia de un servidor público. Esto de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado en su sección cuarta, respecto a la sección cuarta, libro segundo del Código Penal. Por lo tanto, solicita este desglose y remisión. La Fiscalía del Estado responde que es improcedente la solicitud en primer término, dado que no se cumple con los extremos señalados en la tesis 2024-337 de marzo del año 2022, respecto a recursos innominados y su improcedencia por cuanto a las competencias del fuero federal. También pudimos advertir por parte de la licenciada Michelle la solicitud de que la fiscal se declare incompetente, pero que además su representado no es un servidor público como tal, no está dentro de los presupuestos. En cuanto al licenciado Pablo Castillo, solicitó que se ciñe a las manifestaciones de asesoría jurídico-victimal, ya que en este asunto no se trata de servidores públicos para la posible usurpación de identidad, que decline su competencia a pesar de ser una especialización interna. Pudimos advertir por parte del licenciado que se adhiere a las manifestaciones de la Fiscalía, ya que no escuchó argumentación jurídica de controvertir acuerdo de Fiscalía, además de que este asunto no está dentro de los parámetros del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de criterio de oportunidad o no ejercicio de la acción penal, que además a la Fiscalía le compete la investigación de los delitos. Esta autoridad estima que le asistiría la razón al licenciado Canché Anquino y por ende al órgano técnico de la investigación. Esto es así, ya que efectivamente, como señala tanto la Fiscalía como el licenciado Canché Anquino, la especialización de un ministerio público no se encuentra elevada al rango de garantía, o si se quiere, en otras palabras, de derecho humano. El derecho humano a los gobernados, y empiezo por esta parte, ya que se señaló que la actividad o inactividad del Ministerio Público está incidiendo directamente en dos derechos humanos: justicia pronta y expedita
y acceso a la justicia. Constitucionalmente, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y la Constitución no hace distingos respecto a si es necesaria la especialización o no del órgano técnico de la investigación. En este campo, como refirió la Fiscalía, le fue encargada una investigación que en ningún momento ha paralizado o ha detenido, en el cual se investigan hechos en los cuales se pudieran ver involucrados servidores públicos como los referentes al ayuntamiento de esta ciudad. Sin embargo, también le asistiría la razón en sus peticiones. Uno, a la licenciada Michelle Cestelos Ortega. Sin embargo, sus manifestaciones son motivo de resolución del Ministerio Público y no de esta audiencia en cuanto a si su representado tiene o no el carácter de servidor público y en cuanto a si influye o no su actividad en un hecho que la ley señala como delito. En cuanto al licenciado Pablo Canseco Benítez, de que decline la competencia por especialización, el Ministerio Público también se pronunció el Ministerio Público en el sentido de que, llegado el momento, tendría que realizar un pronunciamiento, lo cual nos lleva a la petición de la licenciada Fabiola Cortés Miranda en el mismo sentido. Esta autoridad, de una revisión a la guía de los jueces, que en Quintana Roo se le llama carpeta, en este caso auxiliar, advierte un pronunciamiento de juez diverso de control de 10 de marzo del año 2022, en el cual se le indica a la Fiscalía que deberá llevar a cabo investigaciones correspondientes, recabar datos de prueba para efectos de establecer en su momento si procede o no el ejercicio de la acción penal, pero además también que atienda a la Fiscalía el hecho de realizar un desglose para establecer si hay usurpación de identidad. En su caso deberá remitir por la comisión de un hecho delictivo entre particulares. Esta autoridad estima que subsiste el mismo señalamiento hacia el órgano técnico de la investigación. En primer momento, porque en este sistema se debe privilegiar a que quien investigue es quien debe llevar ante un juez el caso, ya que sería el Ministerio Público que conoce del hecho. El pronunciamiento del juez primario en el sentido de que investigue si se encuentran involucrados servidores públicos o no para la continuación de su investigación, o en su caso realice la remisión al área correspondiente, subsiste. Es decir, lo ideal o lo idóneo en este sistema es que investigue el Ministerio Público, que en su caso pueda determinar. No se estaría en el campo de que el Ministerio Público haya paralizado la investigación o no, sino que sea una investigación
acorde con los planteamientos que realizan los particulares y sobre todo tomando en consideración la noticia criminal, que es lo que da nacimiento a la acción o a la actividad de investigación de la trilogía en este sistema: Ministerio Público, policías y peritos. En ese tenor, el Ministerio Público deberá continuar con su investigación y, en su caso, atender la solicitud realizada por asesoría jurídico-victimal en el sentido del desglose y remisión a área competente de la Fiscalía General del Estado, y en su oportunidad se esté en la posibilidad de determinar respecto a este asunto. Es en este sentido que se pronuncia este resolutor y quedarían notificados los intervinientes por su sola conexión. No se ordena la transcripción, dada la constancia de audio y video, y en su oportunidad notifíquese a víctimas agraviadas o víctimas indirectas de lo alcanzado en esta audiencia y a Jorge Rodríguez Méndez. En este tenor, asesoría jurídico-victimal, ¿alguna solicitud más? La determinación del juez de control fue revocada por el juez séptimo de distrito, que otorgó amparo a la víctima, el señor Lorenzo. El amparo obliga al juez de control a dejar insubsistente su resolución dictada en esta audiencia y pronunciarse nuevamente. El juez federal ordenó al juez de control que, en caso de que determine que es procedente continuar con la investigación, deberá ordenar a la fiscal anticorrupción que dicte un acuerdo fundado y motivado en el que establezca qué actos de investigación quedan pendientes por realizar, por qué resultan necesarios para la integración de la carpeta y qué líneas de investigación persigue. Además, el juez de control deberá señalarle un plazo de 1 mes para que la fiscal Diana Oramas concluya con los actos de investigación que estima le faltan realizar, y una vez hecho ello, se pronuncie nuevamente sobre la solicitud de desglose que pidió la asesoría jurídica de la víctima. Sin embargo, la fiscal Diana Ramón Oramas y el notario imputado interpusieron un recurso de revisión para seguir retrasando el procedimiento, recurso que sigue sin resolverse en el segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Cancún.